Señoras y señores, la selección argentina ha empatado 1-1 con la selección colombiana en un partido que tuvo de todo. Algunas polémicas, que más que polémicas creo yo que fue un mal arbitraje del árbitro del partido de hoy. Y no digo que haya beneficiado a Argentina ni a Colombia, pero tuvo muchos errores que se notó que se le fue de las manos el partido, inclusive cuando adicionó los minutos finales. Creo que ninguno de los dos equipos quedaron conformes con el arbitraje. Y eso habla de que evidentemente fue un mal partido del árbitro. Pero más allá de eso, fue un partido que tuvo de todo, porque hubo goles, porque hubo expulsiones, o mejor dicho, hubo una sola expulsión, porque Argentina paradójicamente mostró su mejor versión futbolística con un jugador menos y perdiendo el partido, y porque Colombia volvió a demostrar que es una selección que está para hacerle frente a cualquier selección del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque para mí, no lo digo por ser argentino, para mí si tu selección está preparada para jugarle 90 minutos a la selección argentina en la actualidad y hacerle frente y jugarle igual a igual y tener chance de ganarle, está preparada para ganarle a cualquier selección del mundo. Porque Argentina es una selección que en los últimos años ha construido mucho, ganando títulos, demostrando los partidos importantes y perdiendo muy pocos encuentros. Perdió 5 de los últimos 72 partidos la selección argentina, para que nos hagamos una idea. Y Colombia, quieras o no, es una selección que en este último tiempo le está jugando a la Argentina, le está jugando muy bien. Porque en estas eliminatorias jugamos en Colombia y perdimos 2-1. Me acuerdo que perdimos en Barranquilla. En Argentina empatamos 1-1. Y la final de la Copa América, que seguramente muchos me lo dirán, yo como argentino feliz de haberla ganado, es cierto que la ganamos nosotros, gracias a Dios, pero también es verdad que ese partido fue muy parejo, La gana Argentina en alargue con un gol faltando 10 minutos y fue un partido muy igualado, como fue igualado hoy, como fue igualado el partido en Barranquilla. Lo que voy es que Argentina-Colombia en este último tiempo está siendo un partido igualado, está siendo un partido parejo. Colombia sabe cómo jugar a la selección argentina y creo que eso habla muy bien de la selección colombiana. Lo que no habla bien de la selección colombiana es los puntos que tiene en la tabla de eliminatorias, pero eso lo voy a dejar para más adelante. Primero quiero hablar de lo que fue el partido, luego hablar de Argentina, luego hablar de Colombia. Tengo muchas cosas por analizar en el encuentro de hoy. Por empezar, la formación de Argentina. Yo creo que Scaloni, y él se dio cuenta de eso, termina fallando en el equipo que puso hoy para salir a la cancha. Porque Argentina terminó formando con el Dibu, con una línea de 4, Enzo, Paredes, De Paul, hasta ahí lo más lógico, y un Messi, Thiago Almada, que en el primer tiempo, por lo menos, ninguno de los dos quizá se sintió 100% cómodo en la posición en la que ejercían. Y un Julián Álvarez que por momentos estuvo solo en la delantera. Los laterales que no tuvieron mucho peso ofensivo, y eso hizo que Almada y Messi no puedan tampoco jugar tan libres. Y sinceramente creo que en el primer tiempo Colombia nos termina superando a nosotros. Nos termina superando, a ver, primero Lucho Díaz mete un golazo. El gol que mete Lucho Díaz es extraordinario, pero es un gol que también lo buscó, porque el partido de Lucho Díaz es extraordinario. Antes de ese gol había tirado un taquito en la mitad de la cancha, que después la termina atajando el Dibu. Después mete ese golazo que es un gol que le gambetea a 4. Lucho Díaz cuando está bien, Hay que hablar de Lucho Díaz también, porque yo sé que algunos colombianos quizá lo cuestionan a Lucho Díaz, otros lo deben bancar bastante, pero la sensación que tengo yo es que Lucho Díaz, la mayoría de las veces que juega un partido importante con la selección colombiana, está a la altura. Es el jugador diferencial junto a James Rodríguez. Con Brasil nunca se arruga, con Argentina nunca se caga, con Uruguay nunca se caga. Yo creo que Lucho Díaz es un jugador que está para cosas grandes. Algunos dirán, y en la Copa América, para mí fue una buena Copa América de Lucho Díaz. El tema es que Colombia llegó fusilada a la final físicamente, pero Lucho Díaz volvió a demostrar por qué es el mejor jugador de Colombia, junto a James si querés, pero no deja de ser el jugador diferencial, el que se inventa un golazo, Colombia se pone en ventaja, pero por más que el gol de Colombia surja de una jugada individual y sea mérito de un solo jugador, porque el gol es todo de Lucho Díaz, podemos analizar que Argentina marca mal. Para mí, marca mal Argentina en esa jugada, porque pasó a 4 jugadores como si nada. Creo que es un error defensivo de Argentina más allá del mérito de Luis Díaz, pero creo que Colombia merecía ese gol. Estaba mejor en ataque que Argentina. Había tenido jugadas claras antes con el lateral pasando el ataque, con algunos pases filtrados de James Rodríguez. Creo que en el primer tiempo Colombia termina siendo superior a la selección argentina y por eso se va al entretiempo con la victoria. Argentina en el primer tiempo creo que tuvo mucha paciencia porque movió la pelota de un lado hacia el otro durante varios minutos ininterrumpidos, pero nunca terminó de encontrar los espacios, no terminó de generar jugadas claras. Tuvo alguna que otra jugada, claro que sí, por ejemplo un bombazo de Julián fuera del área, pero creo que jugadas claras Argentina es muy difícil que no genere por la calidad de jugadores que tiene. A nivel colectivo lo vi bien hasta la mitad de la cancha. A la hora de pasar los 3/4 y la finalización de las jugadas, creo que no tuvo la jerarquía o la determinación que requiere esta clase de partidos. Y por eso Argentina se fue al entretiempo perdiendo 1-0. Ahora, Scaloni para mí es un entrenador que en el entretiempo se dio cuenta que Argentina estaba siendo superada, hizo 2 cambios muy importantes. Primero sacó a De Paul, que la verdad el cambio de De Paul en el momento a mí no sé si me pareció lo correcto de todas maneras, porque algunos dirán que De Paul no estaba jugando tan bien. Pero si bien De Paul es verdad que no estaba siendo el dueño de la mitad de la cancha de Argentina, porque hoy no fue un gran partido de De Paul, tampoco fue un gran partido de Enzo. Para mí el único mediocampista
futbolista que hoy ha jugado un gran partido fue Leandro Paredes. La verdad que lo de Paredes hoy ha sido extraordinario. Paredes es un jugadorazo. Habría que analizar en qué ranking de ídolos de la selección entra Leandro Paredes, pero a mí sinceramente me parece un fuera de serie. Desconozco sinceramente a qué club va a ir ahora, pero creo que el partido de Leandro Paredes es para sacarse el sombrero. A mí me emocionó. La verdad que muchas veces imaginé con un jugador así en la selección, nunca creí que lo iba a ver verdaderamente. Todo lo que me ha contado mi abuelo de Ratín, todo lo que me ha contado mi papá de Redondo, hoy lo vi en Leandro Paredes. Pero bueno, vamos a analizar más adelante el partido de Paredes porque no me quiero exceder, pero yo creo sinceramente que el partido de Paul, es verdad que no estaba haciendo tan bueno, porque después nos acostumbró, porque algunos dicen el motorcito, el que corre, bla, 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 pero de Paul también es el que hace jugar al equipo, Y hoy de Paul, sin ser esa superestrella que siempre suele ser con la selección argentina, fue el mediocampista más claro a la hora de filtrar pases en ataque. Le puso una bocha a Julián, le puso otra bocha a Messi. Lamentablemente no terminaron siendo goles esas dos jugadas y termina saliendo del entretiempo de Paul. El otro jugador que también salió del entretiempo, que Scaloni lo termina sacando, creo yo, por su mal desempeño en el partido, fue el señor Molina, que hoy no ha tenido un buen partido, y entró Giuliano Simeone y Nico González. Creo que Argentina, más allá de lo futbolístico, le faltaba más agresividad, porque no presionaba, porque se dejaba estar, porque en ataque no terminaba de poder concretar la jugada mientras tenía la pelota en la mitad de la cancha. Eso lo dio Simeone y eso lo dio Nico González a la selección argentina. Que algunos dirán que entraron mal, porque Nico González se rungó abajo del arco, porque Simeone es un jugador que a mucha gente no le gusta, pero con la entrada de Simeone, con la entrada de Nico González, Argentina arrancó a generar mucho más en ataque, creo yo, que antes sin ellos no lo hubiese generado. Ahí Argentina cerra 2 goles hechos, Argentina arranca a mejorar en el segundo tiempo, se erra un gol Enzo Fernández abajo del arco increíble, se erra un gol Nico González abajo del arco increíble, y para mí ahí Colombia, su idea era salir de contraataque con un Lucho Díaz que hoy era Ronaldinho y defenderse. La pregunta es, ¿la selección colombiana sabe jugar a defenderse? Yo siento que termina siendo errada la lectura de Néstor Lorenzo, y mucho más con la expulsión de Enzo Fernández, porque a falta de 20, 25 minutos que termine el partido, si al minuto 70 Colombia ganaba 1-0 y Argentina queda con un jugador menos. Se va expulsado por roja directa a Enzo Fernández, bien expulsado, mete una patada sin querer, pero no deja de ser una patada en la cara, que no jugó un gran partido Enzo hoy, y a falta de 20 minutos estaba Colombia con un jugador más ganando en el Monumental, y siento yo que a Colombia le terminó pesando el partido, porque curiosamente ahí se ve la mejor versión de Argentina. Para colmo, se activó Messi en esos minutos, metió 2 bochas de gol extraordinarias, y ahí es cuando decide Scaloni sacarlo. Cuando sale Messi, a mí me dio una sensación de que no estuvo bien ese cambio, en ese momento, porque fue el mejor momento de Argentina en el partido. Es curioso, pero el mejor momento de Argentina en el partido fue cuando quedó con uno menos. ¿Será por el hambre de gloria? ¿Será porque se picó el partido? ¿Será porque se dieron cuenta que los colombianos ya habían cerrado la chance de atacar e iban a defenderse hasta que termine el encuentro? Pero Argentina arrancó a atacar con más seriedad después de quedarse con un jugador menos. Ahí Messi se activó y termina saliendo Messi por Ezequiel Palacios e ingresa Juan Foy por Medina. 2 cambios que la verdad no tienen a cambiar mucho la ecuación del partido. Sale Messi y a los 2 minutos mete un golazo Thiago Almada. Mete un golazo de otro partido Thiago Almada. Se hace cargo Thiago Almada como hay que hacerse cargo en estos partidos. Thiago Almada termina siendo otro pleno de Lionel Scaloni. Hacemos una lista de la cantidad de plenos de Scaloni y vamos a estar hasta mañana. Pero Thiago Almada es un jugador que Scaloni siempre confió en él. Jugando en la MLS, jugando en el Botafogo, ahora jugando en el Lyon. Y él le responde con creces. Porque nos salvó en Montevideo, porque la rompió contra Brasil, porque asistió contra Chile, porque hoy vuelve a meter un golazo que empata el partido con Colombia. Pero Almada se hace cargo del protagonismo que debe tener cuando no está Messi en la cancha. Y con Messi también puede jugar, si bien obviamente el mejor Almada siempre va a ser el conductor y el que juegue libre. También es cierto que Almada, con la presencia de Messi, jugado recostado por un sector, marca la diferencia también. A mí me ha gustado el partido en general de Thiago Almada, pero vuelve a marcar ese golazo de otro partido. Y ahí se fue terminando el partido. Argentina al comienzo obviamente priorizaba ganar el encuentro, Colombia arrancó mejor, se fue apagando, y Argentina con un jugador menos termina empatándole el partido a Colombia. Cosas positivas de Argentina y cosas negativas de Argentina. Algo positivo que tengo yo de Argentina, que me pasa a mí como hincha de selección, que capaz estamos acostumbrados, pero de todas maneras hay que valorarlo, es un equipo que a mí me cuesta mucho darlo por muerto. En otro contexto y en otro momento de la selección argentina, íbamos perdiendo de local 1-0 con un jugador menos y salía Messi. Yo sabía que ese partido o lo perdíamos 2-0 o
salía así, pero no lo empatábamos ni por casualidad. Y capaz ponerle que lo empatamos, pero la sensación era, ya está, perdimos. Hoy Argentina va perdiendo 1-0 de local, con un jugador menos, sale Messi, y por dentro sentís que lo podés ganar igual, o por dentro sentís que lo podés empatar igual. Es una sensación que te genera este equipo, que se lo han ganado y después lo termina haciendo para colmo, ¿no? Porque no solamente lo que uno siente, sino lo que termina pasando. Y Argentina merece empatar el partido. Lo empata bien, lo empata con huevos, porque fue a buscarlo con un jugador menos. Nunca se sintió menos que Colombia en el segundo tiempo. Y Colombia, igual hay algo negativo de Argentina. A ver, no sé si negativo, pero creo que a Argentina le tienen que servir estos partidos para prepararse para el próximo Mundial. Porque que Argentina es un excelente equipo, lo sabemos todos. Que está en el mejor momento de su historia, también. Que tiene un técnico que, la verdad, es un semidios para nosotros, también. Y todas las cosas buenas que podemos decir de la selección argentina son muchas. Y creo que las he mencionado muchas veces en estos análisis que he hecho. Algo, entre comillas, negativo que tiene Argentina, que no es negativo igual, pero que se puede mencionar, es que no le quedan muchos partidos de calibre para jugar de cara al Mundial 2026. Si la finalísima con España no la van a jugar antes del Mundial, porque ni Argentina ni España quieren, le quedan 6 partidos a Argentina de cara al Mundial. 3 son amistosos, perdón, 4 son amistosos. Le quedan solamente 2 partidos oficiales. Hoy era un gran partido para una mini muestra, ponele, ¿no? Previo al Mundial. Y la realidad es que Colombia es una selección que le sabe jugar a Argentina, y Argentina en el primer tiempo sufrió mucho con Colombia hoy. Creo que Scaloni supo corregir a tiempo, pero no hay que subestimar esta clase de partidos, porque por más que Argentina ya está en el Mundial, por más que hoy perdíamos entre nosotros, no pasaba nada. También es cierto que el Mundial es un mes en el cual, si está bien, lo ganás, como fue en 2022, y mientras más te prepares va a ser mejor. Creo que Argentina no tiene que subestimar estos partidos. Y con respecto a la selección colombiana, si me preguntan los colombianos opinar de la selección colombiana, es una selección que he visto mucho en estas eliminatorias y he visto mucho en la última Copa América. Conozco a la mayoría de sus jugadores, conozco cómo dirige Néstor Lorenzo y conozco todo lo que conlleva la selección colombiana. Yo creo que Colombia tiene algo muy bueno y algo muy malo. Termina siendo contraproducente las cosas buenas que tiene Colombia. ¿Qué tiene de bueno Colombia? El talento de sus jugadores. Vos ves el equipo que tiene Colombia, es un muy buen equipo. Es un muy buen equipo el que tiene Colombia, nombre por nombre, línea por línea, en cuanto a lo colectivo y en cuanto a lo individual. Hoy ha jugado bien colectivamente, pero se ha destacado también por sus individualidades. No muchas selecciones de América pueden decir lo mismo. Ahora bien, creo que Colombia tiene 2 problemas, que creo que es un problema más histórico que actual. Primero, le cuesta mucho cerrar los partidos. Les cuesta horrores cerrar los partidos a la selección colombiana. He visto muchos partidos de Colombia donde va ganando 2-1, lo está peloteando al equipo rival, una pelota pega en el palo, otra pelota la ataja al arquero increíblemente y terminan empatando 2-2 pidiendo la hora. He visto muchos partidos de Colombia que están ganando, son superiores y se los terminan empatando. Y hoy les volvió a pasar lo mismo. Entiendo que con Argentina es normal que te pase, porque al fin y al cabo, capaz otra selección viene a jugar con nosotros, se come 3. Colombia está pasando 10 minutos y va ganando. O sea, no quiero bajarle el precio a Colombia, pero me refiero a que a Colombia le hace falta tener más mentalidad en esta clase de partidos, creo yo, porque el talento lo tiene. Colombia es una buena selección futbolísticamente hablando. Hay muchas selecciones que no les da para jugar contra Argentina, o no les da para jugar un mundial. ¿Por qué? Porque no les da de lo futbolístico, no les da de lo técnico. Y si no te da de lo futbolístico, hagas lo que hagas, vas a estar en deuda, no vas a estar a la altura. A Colombia sí le da de lo futbolístico. Yo creo que a Colombia le falta mejorar esto de hacerse cargo en los partidos importantes y no achicarse, porque no tienen por qué hacerlo tampoco. Y otra cosa que tiene Colombia para mí, creo yo, es que es una selección en la cual no voy a decir que sobra algunos partidos, que no fue el caso de hoy, pero es inexplicable, quiero ver la tabla de posiciones, es inexplicable que jueguen contra Argentina 2 partidos, uno se lo ganen, otro se lo empaten y estén sextos en las eliminatorias, con 22 puntos. 4 más que Venezuela, que está yendo al repechaje. 16 partidos jugó Colombia en estas eliminatorias, ganó 5. De 16 partidos que jugó Colombia en estas eliminatorias, 11 veces el técnico de Colombia tuvo que explicar en la conferencia de prensa por qué su equipo no ganó. Y Colombia es una selección que está para mucho más que esto, creo yo. Y he visto muchos partidos de Colombia en estas eliminatorias, donde juega contra selecciones que no son más que Colombia bajo ninguna circunstancia, que me da la sensación de que termina sobrando el partido. Van ganando por un gol, buscan hacer el golazo, buscan ser el wow y terminan empatando, perdiendo. Creo que Colombia tiene que tener esa mentalidad, ese hambre de gloria, esas ganas de siempre ir por más, esa ganas de no conformarse con nada.
Porque para mí el equipo lo tienen, el talento lo tienen. Les falta querérselos a ustedes mismos eso. Creo que Argentina tiene eso. Argentina ante todo tiene hambre de gloria. Argentina ante todo tiene esa mentalidad de decir, este partido lo podemos ganar igual. Y creo que eso fue clave para el proceso de Scaloni. Porque Argentina jugadores tuvo siempre. ¿O creen que Argentina ahora tiene un buen equipo? En 2010, 4 campeones Champions eran argentinos que jugaban en el Inter. Y había un montón de jugadorazos en el mundo. Y no ganábamos nada. Faltaba esa mentalidad o esa convicción de decir, somos Argentina, vamos a ganarla a todos. Hoy lo tiene y por eso le va como le va. Creo que a Colombia le falta eso, que no se construye un día a otro, pero de todas maneras sí creo que futbolísticamente hablando, si Colombia está bien y va a jugar como jugó hoy, puede ser un buen mundial. Déjenme ver cómo llega para el mundial. Pero yo sí tengo que decir que Colombia se va a meter entre las 4 mejores selecciones del mundo. En 2026 lo digo, Es cuestión de que ellos mismos se lo crean. Voy a hacer el 1 por 1 a la selección argentina, muchachos. Argentina formó con el Dibu Martínez en el arco. A ver, el gol, el Dibu no tiene responsabilidad. Creo que es culpa más que nada de la defensa y mérito de Luis Díaz. Y luego tuvo buenas atajadas. Hay una tajada que le hace a Richard Ríos que es mortal. La verdad, me gustó bastante el partido del Dibu, a pesar de que tampoco lo sufrió mucho. Creo que no fue responsable en el gol que recibió. Y como siempre es clave en la selección argentina el Dibu Martínez, ¿no? Muy claro con los pies. Al arquero hay que hablarle cómo ataja, ya lo sé, pero muy bueno con los pies el Dibu Martínez. En la defensa, Molina, Romero, Otamendi, Medina. A ver, hablando únicamente de lo futbolístico, a mí no me gustó el partido de Molina. Hoy jugó 45 minutos y siento que no ha estado a la altura defensivamente. La sensación que me quedó a mí del partido de Molina es que lo terminó sufriendo al partido. También es cierto que Scaloni lo termina sacando en el entretiempo. Pero tampoco creo que Argentina en la actualidad tenga un lateral derecho por el cual puede poner las manos en el fuego, sinceramente. Siendo completamente objetivo, creo que el lateral derecho, hablando de lo futbolístico, capaz es el puesto más dudoso que tiene Argentina hoy en día. Pero no me terminó de convencer el partido de Molina, porque fue superado, porque no pasó al ataque, porque en el retroceso quedó pagando en un par de jugadas. Creo que es un temita ese puesto para Argentina. Pero también hay que decir que Molina, el mundial que ha jugado en Qatar, ha sido extraordinario. Es muy bueno el mundial de Molina en Qatar. Ojalá que tenga ese nivel en 2026, porque ya hay que ir pensando en el próximo mundial. Dupla central, Cuti Romero, Otamendi. Me encantó el partido del Cuti Romero, sinceramente lo digo. Estoy pensando, creo que tuvo un error igual en una jugada puntual, pero para mí el Cuti fue lo mejorcito de hoy. Creo que fue el único defensor que hoy ha jugado un gran partido. Y después el partido de Otamendi creo que alternó buenas y malas. Apenas arrancó el partido y le quedó una Lucho Díaz abajo, el arco que patea y Otamendi la saca. Es una salvada épica. Pero después es cierto que capaz tuvo algún otro error que le puede condicionar mucho en su análisis global. El partido de Medina a mí no me terminó de convencer, sinceramente. Creo que Scaloni podría habérsela jugado por el Colo Barco en ese puesto. Y no lo digo porque soy bostero, lo digo porque el Colo Barco es un jugador que te puede dar mucho más explosión, te puede dar mucho más creatividad por el sector izquierdo a la hora de atacar, pero también es cierto que en lo defensivo deja mucho que desear y capaz Scaloni priorizó más estar mejor parado defensivamente, pero a la vez Argentina en lo defensivo sufrió mucho en el primer tiempo. Creo que no fue la solución poner a Medina y a Molina hoy. En la mitad de la cancha jugó Enzo Fernández, que creo yo que Enzo hoy no ha jugado un buen partido, sinceramente. Lo banco a Enzo todo, pero erró un gol bajo el arco, se fue expulsado, estuvo errático, no estuvo tan participativo. Creo que Argentina sufre mucho cuando Enzo no está bien, porque es muy importante Enzo Fernández de la selección argentina. Me animo a decir que es irreemplazable, y cuando no está bien Argentina no sufre mucho. Pero bueno, un partido malo puede tener cualquiera. Creo que Enzo claramente debe ser titular en la selección. Y después jugó Paredes, que para mí Paredes termina siendo de la figura del partido. Muy preciso con los pases, muy preciso también con las recuperaciones y anticipándose y recuperando pelotas. Sinceramente creo que hoy Paredes ha jugado un gran partido y termina siendo el mejor mediocampista de la selección argentina. El partido de Paul duró muy poco, jugó 45 minutos, pero creo que no ha sido bueno en líneas generales. Yo no lo hubiese sacado, sinceramente. Yo no hubiese sacado de Rodrigo de Paul hoy. Si salió por una molestia, bueno, después ahí te lo puedo llegar a entender. Pero para mí de Paul no puede salir en el entretiempo. El partido de Messi a mí me gustó. Arrancó muy metido Messi en el partido y los primeros 3-4 minutos fueron extraordinarios. Después es verdad que se fue apagando, pero no él, sino la selección en general. En el segundo tiempo, antes de salir, filtró 2-3 pases claves que lamentablemente no aprovechamos y termina saliendo por Ezequiel Palacios. Me gustó también el partido de Julián. A ver, creo que hoy Julián jugó muy solo. Y cuando digo jugó muy solo me refiero a la posición en la que jugó. Porque si bien el partido de Thiago Almada a mí me gustó mucho y si bien para mí Messi jugó bien, no han jugado una posición de ataque. Han jugado en 3 cuartos de cancha, esperando recibir la pelota y construir ellos. Hoy Messi y Thiago Almada
Almada estuvieron mucho más cerca de los de Paul, Paredes o Enzo que de Julián Álvarez. A Julián lo vi muy solo arriba. Para jugar solo como jugó creo que ha cumplido. Presionando, generando jugadas de la galera, porque hoy Julián ha tenido contraataques que han sido favorecidos para Argentina. Casi mete un golazo afuera del área. Le quedó una que lamentablemente se la pellizca justo el defensor colombiano, pero a mí me gustó el partido de Julián. Y creo que Julián es un delantero que tiene eso. Se las arregla solo. Vos lo podés poner a Julián Álvarez de 9 solo contra el mundo que se las va a arreglar. Y después jugó Thiago Almada, que para mí Thiago Almada fue la figura del partido. Y no lo digo solamente por el gol. Me gusta mucho el arranque que tiene Thiago Almada. La agarra y ya gambetea a uno, gambetea al otro. Un cambio de ritmo extraordinario. Gran pase, gran definición. Almada vino para jugar y jugar mucho en la selección argentina. Y fíjense que muchos creíamos que Thiago Almada era el reemplazante de Messi. Porque claro, la rompió con Chile, que Messi fue suplente. La rompió con Brasil, la rompió con Uruguay, que Messi no fue ni convocado. Hoy Messi fue titular y Thiago Almada también fue titular. Scaloni hoy no negocia la titularidad de Thiago Almada, esté o no esté el mejor jugador de todos los tiempos. Creo que eso se lo ganó. Se lo ganó por la cantidad de partidos buenos que ha tenido en este lapso con la selección argentina. Y no sea cosa que termine siendo titular en el Mundial también, porque creo que está siendo muy interesante lo de Thiago Almada. Lo que también es cierto es que es verdad que hoy, bueno, a ver, creo que esto es una buena noticia para los colombianos. Imagino que ya pueden estar tranquilos, pueden respirar. Colombianos, por favor, no se asusten con lo que voy a decir, porque ya me imagino a los colombianos diciéndome en el chat o en los comentarios de YouTube: Davo, pará, avisa antes que lo vas a mencionar. Pero bueno, hoy no ha jugado Lautaro Martínez, para que se queden tranquilos los colombianos. No jugó Lautaro Martínez. Creo que también por ese motivo Argentina va a terminar ganando, porque si hubiese jugado el Toro, creo que Lautaro Martínez ve la camiseta de Colombia y ya le mete un gol por las dudas. No jugó Lautaro Martínez porque no está al 100% de lo físico. Cuando Lautaro esté al 100% de lo físico, yo veo casi imposible que no juegue. Como también veo casi imposible que no juegue Julián. Yo creo que Scaloni, quiera o no quiera, va a terminar adaptándose a Julián y a Lautaro doble 9 para el próximo Mundial. Capaz me equivoque, capaz siga insistiendo con dos extremos, que puede ser. Al fin y al cabo, eso fue el Mundial de Qatar y lo terminamos ganando. Pero creo que Argentina hoy no tiene tanta jerarquía como en ese Mundial como para darse el lujo de sentar a un jugador como Lautaro o a un jugador como Julián. Después el tiempo dirá, El tiempo dirá y veremos con qué formación termina saliendo Scaloni para el próximo Mundial. Ingresó para la selección argentina Leo Valerdi, minuto 90, no jugó básicamente nada. Ingresó Juan Foyt, 12 minutos jugó Juan Foyt, tampoco se puede analizar mucho su partido, aunque fue correcto su ingreso. Ingresó Nico González en el entretiempo. A ver, quiero preguntar a la gente del chat, a los argentinos, ¿qué opinan de Nico González? Creo que con Nico González tengo una gran cruzada con el público argentino. No sé qué opina la gente. Yo personalmente le banco bastante a Nico González. A mí lo que me molesta es la gente que dice que es un burro o la gente que dice que no puede jugar en la selección argentina. Yo no voy a decir que Nico González es un fuera de serie. Yo creo que técnicamente hay varios jugadores de la selección que son mejores que Nico González. Eso lo tengo clarísimo. Hay varios jugadores de la selección que en cuanto a términos de calidad son más que Nico González. Pero en un esquema táctico y en un equipo como es el de la selección argentina, de Scaloni, un jugador como Nico González muchas veces es muy importante. Porque hoy Argentina en el primer tiempo casi que no presionó. Y la explicación de por qué Colombia fue más que nosotros en el primer tiempo, en parte es porque Argentina le regalaba todas las salidas. Y un jugador como Nico González, un jugador como Juliano Simeone, capaz no van a tener la técnica que tenía Di María o la técnica que tienen otros jugadores que están citados en la selección. Pero sí te pueden dar algo que otros jugadores no te dan. Y algunos dirán, ¿qué? ¿Van a jugar solamente porque corren? No, no es correr nomás. Es saber ocupar los espacios. Y futbolísticamente hablando, yo no creo que sean malos jugadores. Porque algunos dicen, Nico González hoy se rungó abajo del arco. Como también se rungó abajo del arco de Enzo Fernández, después de una gran jugada de Nico González. Pero también es cierto que Nico González hoy entró al minuto 45 y a los 20 minutos Argentina tuvo dos mano a mano claros generados por él. En el primer tiempo Argentina casi que no pisó el área. Él también genera jugadas que erra. Algunos dirán y que las meta. Pero para mí Nico González es un jugador cumplidor para la selección argentina. De verdad lo digo. Capaz no tiene marketing, capaz no juega en un equipo importante. Bueno, ahora está en la Juventus igual, es el más grande de Italia. Pero yo creo que es un jugador interesante, la verdad. Y lo mismo pienso de Juliano Simeone. Juliano Simeone para mí es un jugador que le puede dar mucho a la selección argentina. Porque si hay algo que le sobra a la selección argentina son jugadores de buen pie. Si hay algo que le sobra a la selección argentina son jugadores que se destaquen principalmente por su talento. Eso lo tengo bastante claro. Argentina tiene una cantidad de jugadores talentosos para tirar manteca al techo. Por eso es un equipo, no juegan solamente 11 buen pie en el fútbol moderno. Entonces, un jugador como Juliano Simeone y un jugador como Nico González son importantes. Y por algo Argentina mejoró con el ingreso de ellos. Y después entró Ezequiel Palacios, que jugó poco y nada. La verdad, me gustaría verlo más a Palacios con la selección argentina. Lo quiero decir esto también, Lo quiero decir. No me gusta que Palacios juegue 10 minutos nomás, sinceramente. Porque nunca termina de tener la chance concreta de poder jugar en la selección argentina Ezequiel Palacios. Por más que fue arranque el otro día con Chile, pero porque no quedaba otra. Creo que Palacios podría tener más oportunidades en la selección. No te digo jugar todos los partidos, pero por lo menos jugar media hora. En fin, muchachos. Argentina 1, Colombia 1. Del lado de Colombia, bueno, obviamente la figura fue Luis Díaz, que jugó un partidazo.
Y también, bueno, me gustó el partido de James, más que nada por esos pases filtrados que mete. Me gustó el partido de Campás, sinceramente, el que juega en Rosario Central, para mí es un crack el bichito. Me sorprendió que juegue Campás inclusive hoy. Pero bueno, Argentina 1, Colombia 1, y capaz el próximo Argentina-Colombia sea en el Mundial 2026. La pregunta es, ¿les gustaría a los colombianos jugar contra la selección argentina en el Mundial 2026?